y vamos a meternos de lleno a analizar algunas cuestiones muy puntuales, micro y macro, de la economía de nuestro país, y lo vamos a hacer desde la impronta del Centro de Economía Político Argentina, del CEPA, y en la voz de Julia Regueiro. ¿Cómo te va, Julia? Edgardo Chini te saluda. ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bien, bastante bien dentro de todo. Está bien. Normal, dicen mis Sí, amigas. sí, no, uno se cuida un poco, ¿no? En ser demasiado efusivo en este decir del estar bien. Yo quería arrancar por algo macro, después nos vamos a meter a cuestiones más micro. Si te parece bien, por el tema del Fondo Monetario Internacional, por el tema de la deuda de nuestro país, porque en el medio ya se empieza a sentir el ruido de las posturas políticas, ¿no? Las posturas partidarias. Ya algunos sectores de máxima que probablemente se quieren hacer notar demasiado, están planteando esto de que no vamos a pagar nada, vamos a confiscar todo lo que haya que confiscar, vamos a volver para atrás con un montón de leyes aprobadas, y esto genera mucho ruido, ¿no? Incluso dentro del sector más duro, si querés, del tema del kirchnerismo, se plantea que se va a revisar muchas cuestiones de los acuerdos con el Fondo Monetario, algo parecido a lo que ocurrió en la época de Néstor Kirchner. Mientras tanto, del otro lado, como recién lo compartíamos con Álvarez Agis, tenemos a un ministro que recibe a la titular del FMI como si fueran primos cercanos, y se dan grandes abrazos. Estaba muy bien la metáfora que decía Agis, diciendo es como disfrutar que venga un bombero a ayudarte a apagar el incendio, ¿no? Seguramente vas a tener grandes pérdidas. En ese escenario, contame un poco dónde estamos parados. Bueno, con esa visita, la verdad que, así como lo explicó Álvarez Agis, se mostró de una manera que se puede interpretar así, pero creo que para otro sector, para un sector más afín, esa visita mostró espalda, mostró protección e incluso hasta le hicieron, me parece que le hicieron decir a Kristalina Georgieva aquello que el gobierno no se anima a decirnos en la cara, que es, che, ojo con el empleo, ojo con la situación de la morosidad, esto está empezando a ser preocupante porque los funcionarios nacionales lo niegan, lo omiten, en fin. La cuestión es que en cuanto a las metas, a nuestro acuerdo de facilidades extendidas firmado el año pasado y a las metas que ese acuerdo impone cumplir, no estábamos bien. Y fue en el mes de junio, el primer mes en el que se registró un déficit primario, cosa que el gobierno venía tratando de mantener ya como un segundo caballito de batalla después de la inflación. Bueno, el superávit en ese mes no se cumplió, y la meta fiscal tampoco se cumplió, siendo que incluso ya había sido flexibilizada. Era una meta que deberíamos haber cumplido de 8.5 billones de pesos, la bajaron a 6.9 y llegamos a solo 6.3. Bueno, no se cumplió, y sin embargo parece ser que nos van a perdonar, nos van a dar de vuelta ese waiver de está todo bien, están cerca, dale que va. Pero la meta fiscal de diciembre es acumular un superávit ya de 16.3 billones de pesos, y estamos en condiciones de llegar a 10 y pico, a 12, ponele. Obviamente que estoy haciendo los números en Sí, redondo. rápido, sí. Claro, y bueno, y ese incumplimiento posible, probable, de la meta de diciembre ya es otro escenario, porque incluso ya para diciembre vamos a saber quién ganó las elecciones de Estados Unidos y vamos a tener un panorama más claro de cómo va a ser nuestro calendario electoral en Argentina. Todo eso es el contexto de la visita de Kristalina, además de toda la indignación de los mamelucos, la camiseta y demás. Sí, no, estaría bueno detenerse en las cuestiones de color, pero hay tantas cuestiones de fondo tan trascendentes y tan importantes que realmente hay que ir por eso. Me pareció interesante lo que planteás como mensaje que se dio como si fuera una garantía para adentro y para afuera. ¿Vos crees que, hay como una sensación de que Argentina va a cumplir y por lo tanto no va a haber situaciones de resquebrajamiento del plan económico? En sus términos, en los términos de esta gente,
creo que lo ven probable. Todavía seguimos para ellos catalogados bajo una categoría de deudores con riesgo alto. Nuestro, además, índice de riesgo país a ellos les indica algo que no les satisface, y ahí hay una discusión entre el equipo del FMI y el equipo de Caputo, que es a dónde vamos a buscar, y es necesario, o qué tan necesario es buscar créditos en otros organismos, en otros acreedores. Para Caputo no es tan urgente, para Cristalina es más urgente, porque justamente esta frase ya hecha en estos días, que se escuchó mucho, de tener un deudor mayoritario tan grosso como es la Argentina para el FMI no le conviene, y tener un único acreedor tan grosso para nosotros como es el FMI tampoco conviene. Bueno, pero esa es una discusión entre equipos técnicos, y por eso también, perdón, la urgencia de bajar o no bajar con mayor rapidez el riesgo país. Según Caputo, mostrándoles a los otros acreedores que no los necesitamos, van a venir caer rendidos a nosotros. No sé, es extraño, pero no me meto. Él es el ministro de Economía. Sí. Y por otro lado, lo que le preocupa al FMI, que también es el marco de esta visita, es que estamos contrayendo, tenemos algunas deudas, las que podemos denominar o que se llaman técnicamente la deuda senior, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Reconstrucción y Fomento, que lo que significa que son deudas prioritarias. Apenas puedas, o no hay prórroga posible, esas deudas se pagan primero que nada. Y eso también le preocupa al FMI, porque obviamente piensan en recuperar su capital invertido a costa de, ya sabemos, las condiciones extremas a las cuales someten a los países, así como el nuestro, a otros del mundo, por habernos prestado semejante cantidad de dinero. Sí, somos no van a ser años difíciles, porque sí, los vencimientos, vos hablabas hace un ratito de la pelea electoral. Bueno, quien asuma el 10 de diciembre del año que viene, a menos de un mes de su asunción, tiene que afrontar vencimientos de deuda, los vencimientos del 2027 y del 2028. Es verdad, en el plano económico, y además se piensa así, o sea, quiero decir, se proyecta a mediano y largo plazo. Yo igual, viste, ante esta cuestión quiero traerlo a la hora, ¿no? Por ahí más a la hora, ahora vamos a ir unos minutos al tema de lo micro, pero repasando, digamos, algo mucho de lo que va dejando, lo que vas comentando, el tema de que más del 40% de la deuda con el Fondo Monetario entre todos los países es de la Argentina. Es una barbaridad, casi el 50% de lo que tiene como deudor el Fondo Monetario corresponde a nuestro país. Vos hablabas de la elección en Estados Unidos, también está próxima la elección en Brasil, y eso también va a digitar mucho de lo que puede llegar a ocurrir en la Argentina en el corto plazo. Y el propio Broda, un economista que obviamente piensa y es asesor de los sectores de mayores recursos, para decirlo de alguna manera, de la Argentina y de otros países también, ha hablado en términos también electorales, pero yo no quiero entrar en cuanto a lo que va a ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir con tal o tal partido ganando, porque es de otro plano esa discusión. Sí, en lo que tiene que ver con los efectos de la economía en cuanto a ese apunto, ¿no? Y lo que hablaba Broda es que, y lo traigo a cuento, digo, porque lo decía Broda, ¿no? No alguien de... Ni siquiera Álvarez Agis, ni alguien a la izquierda de Álvarez Agis. Decía de que debe recuperarse la economía en 2 puntos rápidamente en lo que tiene que ver con la actividad productiva y laboral para que se logre un plafón electoral, ¿no? Entonces ahí está la discusión en el plano de qué medidas se pueden tomar o qué ves vos que puede generar un punto de inflexión a que haya inversiones, a que haya crecimiento de laburo y de producción local. Buenísima. Todavía no veo cuáles medidas, porque siento que Milei no nos habla a quienes nos interesa la economía real, a quienes nos interesa el mundo productivo, los puestos de trabajo, la calidad del empleo, los ingresos, los salarios, porque lo último que hizo fue una cadena nacional para anunciar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que en nada va a repercutir en todo ese mundo micro que vos estás comentando, porque es simplemente institucionalizar lo que ya están haciendo. Pero sí nos queda la duda de qué pasará el año que viene. ¿Se animarán a torcer un poco su dogma para inyectar gasto público? Vienen recortando casi un 34% del gasto público desde que asumieron. La planta permanente, la planta de dotación de personal del Estado Nacional se redujo en más de un 20%. O sea,
El ajuste es fenomenal, es brutal, ya lo sabemos, seguramente ustedes lo repiten a diario con las distintas noticias. Si no inyectan un poco de gasto público en esta economía tan empequeñecida, va a ser difícil. Y bueno, en términos del entramado productivo, ni el RIGI, ni el SuperRIGI, ni las desregulaciones, como la portuaria que también mencionaban ustedes hace un ratito, tienden a eso, sino a todo lo contrario. Hay situaciones provinciales específicas que son de una gravedad ya dolorosa, en términos de trabajadores que migran a Brasil sabiendo un oficio a trabajar en una caja de supermercado porque allí les rinde más. Y en términos del sector público, la cuestión grave es que como se encuentran en una situación en la que la recaudación no alcanza, tienen que proceder a más ajuste, y con ese proceder a más ajuste, nuevamente, la recaudación, por ejemplo, de los impuestos coparticipables, del IVA y de impuesto a las ganancias, también cae, y ahí las provincias reciben menos, y ahí los conflictos de la policía, del sector docente, de la salud, de los judiciales, todo empeora en las provincias, y qué sé yo, a mi entender, ese escenario de tanta conflictividad para un año como el que viene, no es lo deseable, pero bueno, esta gente ha roto varios manuales ya, así que no sabría decir, salvo que decidieran inyectar algo de gasto público por ejemplo, en la obra pública, por ejemplo, en la construcción, mínimamente, o sea, la caída de la construcción. De hecho, ha caído también la importación, porque por un lado se ha tocado un techo en lo que tiene que ver con el consumo local, ¿no? Digo, también te está cayendo el tema de la importación, que se ha abierto con aranceles mínimos, y aún así, hoy por hoy, empieza a caer. Sí. Techos y pisos, techo de morosidad, pisos de consumo de productos básicos, y además culturalmente sensibles, como la carne y los lácteos. Y bueno, en ese trasfondo además seguimos con una política de paritarias que no superen el índice inflacionario, índice que además está... sí, no perforaría los 2% cuando se hablaba de que para agosto iba a ser más cerca del cero, eso es lo que vos decís. Tal cual. Eso, y además se mantiene levemente controlado en un 2%, escondiendo debajo de la alfombra unas ponderaciones que darían por resultado otra cosa, que son, lo que gastamos en los hogares, en el gas, la luz, el agua, internet. ¿Qué tenés, remera de Sumo? Tengo la remera de Sumo. Ah, sí. Mira, aparece Luca ahí no sé si se va a ver. Ahí va, lo vimos un poquito más. La última, y ya me están echando, pero aunque sea medio minuto, y después en todo caso en otro momento la seguiremos, porque vos mencionaste el Banco Central. ¿Hay algo que nos está escuchando ahora o que nos está viendo en estos momentos deba saber como importante en cuanto a la cadena nacional que eligió el presidente para comentar las reformas del Banco Central, Julia? No mucho, sinceramente, y creería que lo mejor es prestarle atención a las cosas que no salieron en la cadena nacional, a la ley de tierras, a la transferencia de ingresos entre sectores económicos, a lo que está sucediendo con el endeudamiento de las familias y demás. ¿Por qué? Porque esa cadena nacional fue más para Cristalina que para nosotros, y bueno, creo que lo explica, la que mejor escuché explicándolo fue a Mercedes Marcó del Pont, una voz autorizada para hablar del tema, y justamente remarcaba eso. Decía, quieren volver a transformar al Banco Central en una caja boba, tal como la reforma de Cavallo en los 90, y en un mundo eso está en disputa, porque nos estamos pareciendo cada vez más a Perú y cada vez menos a otros países de la región, que en sus cartas orgánicas de los bancos centrales tienen muchas funciones, además de mantener la moneda, regular y dirigir el crédito, controlar las tasas de interés, promover el empleo y demás. Pero no, la verdad, si la pasaron por alto, está todo bien, no se perdieron de nada. Julia, gracias por participar aquí de La Gota, aquí por la Radio Prócer Belgrano, que termine muy bien el día. Gracias a ustedes, lo mismo, igualmente. Julia Rigueiro, economista del Centro Económico de Política Argentina del CEPA, pasó aquí por esta emisión. Nos vamos con música.